Este trabajo es una investigación que compila datos propios, que fueron las encuestas que yo hice a 64 mujeres, algunos datos oficiales hasta donde estos se publicaron, 2013 algunos al 2016, y datos de otras investigaciones, ¿no? La siguiente. Yo empecé este trabajo con esta cita de un investigador de la comunicación que dice: los números retan a las palabras, en definitiva retan a la retórica. No hay nada más contundente que las cifras que desde diversos frentes se arrojan intentando explicar la realidad. El lenguaje escrito, hablado, se puede adornar con artificios lingüísticos y la realidad, por contundente que sea, aparecerá también decorada con esos mismos artificios. Por eso las estadísticas resultan siempre un lenguaje duro y contundente que intenta, a veces de manera dramática, explicar los hechos que se suceden en la sociedad, en la propia vida. Sin embargo, los números en cuanto al lenguaje requieren de las palabras para hacerlos hablar, para que se expliquen. Un lenguaje, las estadísticas y las cifras no puede estar sin el otro. Las palabras forman un matrimonio perfecto, casi indisoluble. Yo quise empezar mi trabajo con esta cita porque parte de la crisis que experimenta Venezuela no pasa exclusivamente por el tema económico, sino por la transformación que ha experimentado el Estado en cuanto su deber de ofrecernos información sobre distintos ámbitos de la política social, de ingresos, etcétera, y en Venezuela hace alrededor de 5 años que eso dejó de ser así, y la información que se anuncia para los efectos de mi investigación sobre la situación de las mujeres, sus problemas, o sea, es información que se dice en cadenas oficiales o anunciada por funcionarios, pero que después es muy difícil hacerle seguimiento. Entonces hay como toda una retórica sobre la política feminista en el caso venezolano que contrasta severamente con los datos de investigaciones que anteceden a esta y con los propios datos que yo encontré. La siguiente, por favor. Entonces, esto es un resumen, una síntesis del texto, porque por supuesto hay otros puntos, pero para efectos de esta presentación quería presentarles un poco el contexto de la investigación en términos, digamos, el contexto material en el que yo desarrollé esta investigación en Venezuela. Las políticas públicas que que ha planteado el gobierno nacional dirigidas a las mujeres en el contexto de la crisis, y bueno, los 3 campos en los que yo trabajé, ¿no? O sea, en el campo del trabajo, en el campo de derechos sexuales y reproductivos y en el campo de la violencia. Y al final haré unos comentarios sobre eso. La próxima, por favor. Bueno, esto no tiene sentido, en todo caso es la muestra, o sea, es el cuadro donde se explica cuáles son las características de la muestra. Yo entrevisté a 64 mujeres en el área metropolitana de Caracas. Tomamos la siguiente, por favor. Por supuesto, en donde más entrevistamos fue en aquellas parroquias donde habitan más, donde hay más población, que es el caso de La Dolorita en Petare. Bueno, no puedo ver aquí bien, disculpen. En todo caso, tomamos para la muestra las parroquias de Caracas en donde había más población. La siguiente, por favor. De acuerdo con los últimos datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística en abril de 2016, que fue la última vez que se publicó información relacionada con el índice de pobreza en Venezuela, para el cierre del primer semestre del año 2015, el número de familias pobres al final de ese periodo se ubicaba en 2.434.035 personas, lo que representaba el 33% de la población. El número de familias en pobreza extrema había crecido, o sea, se había ubicado en 2012 en 6% y para 2014 había subido a 8.4%. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La próxima, por favor. Bueno, no está el dato, pero disculpa. ¿Puedes poner la anterior? Disculpa. Exacto. Como desde el 2015 no se publican datos sobre pobreza, desde el año 2000 las 3 principales casas de estudio del país, 2 públicas y una privada, vienen levantando una encuesta, que es la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, que utiliza básicamente la misma metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Obviamente la muestra es mucho más pequeña, pero es el mismo cálculo. Y esa es la información, digamos, aunque no es una información oficial, porque no se produce información oficial, es como el referente, digamos,
más cercano y, digamos, más serio para mirar las condiciones de vida de la población venezolana. Ese gráfico que está ahí es la ENCOVI del 2016, que tomando como base la línea de ingreso, arrojaba que el número de familias encuestadas en Venezuela, la pobreza se ubicaba, o sea, la pobreza total se ubicaba en 80% de la población. Con respecto a esto ha habido una polémica porque hay, o sea, quienes cuestionan que se recoja pobreza por ingreso en contextos hiperinflacionarios como el venezolano. Y puede ser, pero lo cierto es que eso es un indicador, ¿verdad?, que nos permite también mirar cómo puede estar resolviendo la gente en ese contexto. Es decir, va creciendo la pobreza y se sabe que se va deteriorando las condiciones de vida de la gente en ese mismo proceso. La siguiente, por favor. Según la ENCOVI de 2017, que se presentó hace 2 meses, recogió los siguientes datos, que la pobreza por ingreso había crecido 5.2%, de 2016 a 2017 había crecido 5 puntos, pasando de 81,8% en el 2016 a 87% en el año 2017, lo que significa que casi 9 de cada 10 hogares no tienen los recursos para acceder a los bienes mínimos necesarios. Entre 2014 y 2017 el porcentaje de hogares en situación de pobreza creció un 38%. La pobreza es mayor en ciudades pequeñas y en caseríos. Según este estudio, el 74.5% de la población en estas zonas es pobre, mientras en Caracas la pobreza alcanza el 34% de la población. 6 de cada 10 venezolanos, o sea, el 59,6% de esa muestra, dicen ser beneficiados por alguna misión social, es decir, 13.4 millones de personas de ese total. Eso es digamos, ahí utilizan datos, combinan los datos de la muestra con datos oficiales, que eso sí se difunden bastante, es decir, se difunde bastante cuánta gente está afiliada al programa El Carnet de la Patria y recibe las bolsas CLAP. Lo que hace la investigación es agarrar ese dato y cruzarlo con las preguntas que se le hacen a la gente. Entonces, ciertamente el 59% de la gente que se encuestó dice que es beneficiaria de alguna manera de los programas de alimentación, en las bolsas CLAP, lo que implica que en la práctica desaparecieron el resto de las misiones. Es decir, cuando se le preguntaba a la gente por las otras misiones relacionadas con salud, con educación, reportaban que en su comunidad el barrio adentro no funcionaba, la misión Robinson o la misión Sucre ya tampoco estaba funcionando. Es decir, que la única política social que está en curso es la de repartir comida, digamos, distribuir comida y algún subsidio a un sector de la población. Con respecto a la frecuencia con la que las bolsas de comida llegan, la gente afirma que el 75% de los hogares llega, sin embargo, más de la mitad las recibe sin periodicidad, es decir, y esto es más marcado en poblados pequeños y caseríos. O sea, yo vivo en un barrio en Caracas, bastante céntrico, y la bolsa llega todos los meses, o sea, se puede comprar todos los meses, pero si yo mis padres viven en la provincia a 2 horas y les llega cada 2 meses, cada 3 meses, y por ejemplo, en lo que ha transcurrido este año, la bolsa llegó por primera vez en abril, o sea, no, en todo el año no llegó. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Ajá. Con respecto a la alimentación, lo que recoge esta encuesta, pongo este dato porque vamos a ver que en mi trabajo encontramos algunos datos que se asemejan bastante. 9 de cada 10 venezolanos afirma que no puede pagar su alimentación diaria, 9 de cada 10 venezolanos declara no haber comido por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez. Aproximadamente 8.2 millones de venezolanos ingieren 2 o menos comidas al día y las que consumen son de baja calidad nutricional, principalmente tubérculos o proteínas, porque la proteína está desapareciendo de la dieta. 6 de cada 10 venezolanos, el 64% de la población, afirma haber perdido aproximadamente 11 kilogramos de peso en el último año, por hambre. La siguiente, por favor. Con respecto a la salud, el 68% de la población no tiene un seguro de atención en salud, lo que representa un incremento de 5% con respecto a los que sí lo tenían en 2016 y un aumento de casi 20% con respecto a los que lo tenían en 2014. La gente se dirá, bueno, pero en Venezuela existen los hospitales y está la seguridad social. Vamos a ver más adelante un poco el estado de eso, pero hay una cosa que ocurrió durante el proceso bolivariano, y es que hubo una expansión de los seguros privados, sobre todo para funcionarios públicos,
Y bueno, muchísima gente durante mucho tiempo, digamos, contó con ese tipo de seguros que eran clínicas privadas, pero con la crisis mucha gente ha sido, o sea, ha sido desincorporada del sistema de trabajo, de empleo formal del Estado, o por otro lado los seguros simplemente no funcionan o tienen montos ridículos o las clínicas no te reciben porque la deuda que tiene el Estado con ellas es tan grande que tú vas y como el Estado no le ha pagado, no te atiende. Entonces, o sea, sí, hay seguridad, la salud es pública en Venezuela, pero también hubo un proceso de promoción de la privatización de la salud que durante mucho tiempo hizo que mucha gente acudiera a ese tipo de servicios. Solo 19% de las mujeres embarazadas en el estrato más pobre se controla sus embarazos el primer mes de gestación versus el 73% que sí lo hace desde el inicio del embarazo en los estratos más ricos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que yo intento ver como en mi trabajo? O sea, hacer como un análisis de la situación de las mujeres y las políticas que, digamos, se han propuesto para tratar de, digamos, paliar un poco los efectos de la crisis. No todas son en estricto senso, digamos, políticas de género o políticas, digamos, que diseña el Ministerio de la Mujer, pero las principales beneficiarias y las principales sujetas y las principales operadoras de esa lista que está ahí son mujeres. Hay algunas que sí son muy específicas, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Las bases de misiones, la misión Hogares de la Patria, que es curioso y yo particularmente leo un retroceso muy tremendo ahí, porque la misión Hogares de la Patria viene a sustituir, o sea, cuando se crea la misión Hogares de la Patria, se diluye, desaparece por decreto la misión Madres del Barrio, que fue la que intentó, digamos, darle cuerpo a ese artículo de la Constitución que reconocía el trabajo doméstico como trabajo productivo. Aunque siempre fue un subsidio, digamos, tuvo la voluntad hasta cierto momento de promover entre las mujeres, digamos, que eran beneficiarias de ese programa, capacitación con enfoque de género, promoción de autonomía, trabajo específico con mujeres en comunidades populares, pero en este contexto esa misión fue desaparecida y se funde en la misión Hogares de la Patria. Y bueno, el nombre es bastante simbólico, creo que no habría que explicar demasiado, bueno, lo que eso significa. Las mujeres son las que operan en las comunidades pobres esta política. Luego están los comités locales de abastecimiento y producción, que son a través de los cuales se distribuyen las bolsas de comida que se venden a un precio, digamos, ridículo en el contexto de la hiperinflación, pero bueno, igual se venden, o sea, el Estado no las regala. Luego está la misión CLAP maternal, que se proponía asistir con insumos básicos a las mujeres embarazadas y a sus hijos recién nacidos, porque empezaron a aparecer un montón de denuncias sobre la mortalidad materna. También vamos a ver sobre eso más adelante. O sea, el índice de mortalidad materna se disparó tremendamente, el índice de mortalidad infantil también, y todos esos eran problemas asociados a la nutrición de las mujeres, la falta de control. Y sin embargo, esta misión de CLAP maternal, la única noticia que yo registré de eso, lo que estaba ofreciendo era unas canastillas para las mujeres para cuando los niños nacían, que tenían 2 paquetes de pañales, un poco de ropa y alguna leche maternal. Y después, de hecho, no ha habido ninguna otra noticia. Luego está la micromisión Paula Correa, que se supone que asociada a esta iba a acompañar la política de parto humanizado. Eso se creó el año pasado, en el 2016, se anunció y entró en funciones supuestamente el año pasado, pero le pasa un poco lo mismo que el anterior, o sea, es decir, no parte del parto humanizado, se asume desde un discurso que pasa por, bueno, humanizar el parto, porque los niveles de cesárea son muy altos, porque se medicaliza a las mujeres en ese proceso, o sea, pero no reconocía que los problemas que estaban teniendo las mujeres en sus embarazos tenían que ver con mala alimentación, con falta de controles, con falta de acceso a vitaminas, etc. Y por último, el programa Soy Mujer, que también, o sea, personalmente para mí es la evidencia de otro retroceso, porque viene como a sustituir lo que había sido el Banco de Desarrollo de la Mujer. El Banco de Desarrollo de la Mujer fue la primera política, digamos, que se implementó después de que se aprueba la Constituyente en el 99, y aunque nunca tuvo demasiados recursos y no pudo, digamos, desplegarse demasiado en el territorio, tenía una política abiertamente feminista. Su directora fue una mujer que venía de las luchas históricas del feminismo en Venezuela, y
a través de los financiamientos del banco se crearon redes de mujeres, se crearon procesos de capacitación y el banco se elimina por decreto en el año 2015 y en el 2016 se anuncia este programa Soy Mujer. Ya vamos a ver de qué se trata. La próxima, por favor. Todos esos programas son de alguna forma la continuación localizada de otras iniciativas desarrolladas en el proceso bolivariano para llegar a la población más excluida. En el contexto de la bonanza petrolera, ese tipo de programas en efecto logró disminuir altos niveles de desigualdad y pobreza que existían en el país. Sin embargo, dada la profunda crisis económica, de liquidez severa por un lado y de legitimidad de la capacidad del Estado para enfrentarla, mientras atiende a este sector de la población para medio paliar su precaria situación, son miles los venezolanos que cada año, desde 2014 a la fecha, vienen a engrosar estadísticas de pobreza y que no acceden a esos programas. Esa política estaba acompañada de medidas compensatorias cuya estrategia ha sido sustituir paulatinamente los subsidios indirectos y generalizados por programas y subsidios directos, localizados, canalizados fundamentalmente a través de las bases de emisiones, los CLAP, y cuyas principales administradoras y beneficiarias son fundamentalmente mujeres pobres, residentes y sus hijos, residentes de sectores populares, urbanos y rurales. La próxima, por favor. Con respecto al programa Soy Mujer, su directora es una señora que era una líder comunitaria y que, irrumpe en la escena pública cuando asesinan a su hijo en el año 2014, que era un diputado del partido del PSUV, un asesinato horrible. Antes de eso, no tenía ningún tipo de participación pública, no tenía ninguna relación con ningún movimiento de mujeres, no tenía nada que ver con eso. Lo cierto es que ella es la directora del programa Soy Mujer y en una entrevista de radio donde le preguntaban cuáles eran los objetivos de ese programa, ella respondía lo siguiente: el programa Soy Mujer me lo puso el presidente en las manos, más que para la mujer, para la familia, para la mujer cuidadora que pueda trabajar desde su casa. Cuando una dice soy mujer es como decir soy hogar, soy familia, para que la mujer desde su casa, con su familia, pueda desarrollarse. Ese testimonio evidencia cómo, en este contexto, la mejor y más sólida política del Estado venezolano ha sido, contener el problema de las mujeres en el contexto del hogar. La próxima, por favor. Bueno, esto no tiene ningún sentido, ya no veo qué es el... No sé qué lámina es esa. Me voy a parar. Permiso. Sí, por eso me voy a ir por acá. Un indicador clave para evaluar la situación de las mujeres en el contexto de la crisis, como les leí en la ENCOVI, es el relacionado con la nutrición. En las encuestas que nosotras hicimos, se les preguntó a las mujeres si habían perdido peso los últimos 2 años y si relacionaban esa pérdida de peso con su poder adquisitivo y de acceso a los alimentos. El 67% de esa muestra respondió afirmativamente que había perdido peso el último año. La siguiente, por favor. Cuando les preguntábamos cuánto peso habían perdido y promediábamos los resultados, encontramos que en general, de todas las mujeres que entrevistamos, habían perdido 23 kilos, pero que el 50% de la muestra afirmaba haber perdido entre 10 y 11 kilos, que coincide con el dato también de la ENCOVI y con otro informe que se publicó un poco después, que es un informe de una organización de derechos de las mujeres que daba exactamente el mismo dato. La siguiente, por favor. En el mundo del trabajo. Según la última encuesta de hogares por muestreo que publicó el INE en el año 2016, después más nunca volvió a publicar la encuesta de hogares por muestreo, la población económicamente activa en abril de 2016 eran 14.124.319 personas, el 62% de la población, en comparación con abril de 2015, cuando había sido 14.322.000 personas, es decir, había la ocupación bajado 2 puntos. Indicando que existía una disminución en cifras absolutas. Esto es una cita del INE de ese texto que dice: por sexo se observa un aumento significativo en cifras absolutas en los hombres de 110.290, un aumento de 0.4 puntos, y una disminución, es decir, menos mujeres entraron al mercado de trabajo, de 380.507 mujeres. Esta disminución en la población activa de las mujeres fue muy marcada en el año 2015 y continúa manifestándose en el año 2006, lo que ha traído como consecuencia una reducción de la población total activa a nivel nacional. Bueno, la próxima, por favor.
Bueno, está el gráfico donde se ve como la caída de la ocupación de las mujeres con respecto a la de los hombres, que se mantiene casi igual. Bueno, eso no se ve casi, lo pueden ver en el trabajo. La próxima, por favor. Con respecto a la población económicamente inactiva pasaba más o menos lo mismo y el INE volvía a llamar la atención, decía, es resaltante que la población inactiva femenina aumenta en forma significativa cuando se compara interanualmente, específicamente se incrementa de manera importante la categoría quehaceres del hogar. Esta situación está ocurriendo desde el año 2015 y ellos ponían la alerta, el abandono de un porcentaje importante de la población femenina del mercado laboral impacta los ingresos de los hogares. La próxima, por favor. Bueno, la próxima. Esto nosotros preguntábamos a las mujeres si tenían empleo formal, el 52% de la muestra no tenía empleo formal y el 48% restante tenía que estaban empleadas, la mayoría estaba en el sector público o prestaba hacía algún tipo de trabajo que no es como un empleo digamos formal, pero que por el que el Estado te da un porcentaje del salario mínimo y era lo que reconocían. La próxima, por favor. Habíamos preguntado también a las mujeres que habían trabajado de forma dependiente, si lo habían hecho alguna vez, el 78% nos decía que sí, que había trabajado, de esas el 55% había dejado esos trabajos por razones fundamentalmente asociadas al cuidado de los hijos o de algún familiar, o despido, o retiro del trabajo por algún tipo de acoso. En casi todos los casos la relación se terminó por renuncia, es decir, las mujeres renunciaron a los trabajos por las razones antes expuestas. La siguiente, por favor. Este es un dato que tiene que ver con el ingreso. Con respecto a los ingresos, el 29.7% de las encuestadas que poseía trabajo formal declaraba ganar sueldo mínimo, mientras que el 15% de esa misma muestra afirmaba que sus ingresos por concepto de trabajo equivalían a 2 salarios mínimos. Entonces, estos fueron como las respuestas de las mujeres y al lado lo que está es el dato del salario mínimo en Venezuela. Luego, en septiembre de 2017 el salario mínimo legal era de 136.000 bolívares, más 189.000 bolívares con cesta ticket, o sea, en 325.544. Estoy hablando de septiembre de 2017. En mayo de este año, para abril de este año, el salario había pasado de 392.000 bolívares, había habido otro incremento empezando enero, a 1 millón de bolívares y se había aumentado el cesta ticket a 915.000 bolívares, dejando el salario mínimo legal en 2,5 millones mensuales. Es decir, casi se había quintuplicado en menos de 6 meses el salario mínimo. Y la siguiente, por favor. Cuando uno ve ese dato con la canasta, o sea, el costo de la canasta alimentaria básica, que lo que hace es recoger los principales productos, básicamente alimentarios, porque los servicios aquí casi no se cuentan, porque en Venezuela los servicios son técnicamente gratuitos, o sea, no se pagan. Según el último dato de la canasta alimentaria para los trabajadores, que se publicó ahora en abril, el costo de la canasta alimentaria era 39.639.321 bolívares. La variación intermensual había sido de 38,4% y el poder adquisitivo del salario mínimo era apenas del 1,0%. Eso es un dato sin precedente en toda la historia desde que se está recogiendo el Cendas, ¿no? Un salario mínimo mensual continúa siendo inferior al monto requerido para que una familia se alimente durante un día. Requeriría de 100 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación, tomando en consideración el salario mínimo hasta el 30 de abril de 2018. Ellos consideraban que incluso con el beneficio del ticket de alimentación y 2 personas trabajando, el ingreso mensual estimado apenas le alcanzaba para comprar la comida para 2 días. La siguiente, por favor. Como decía antes, la bolsa de comida que distribuye el Estado, que le llega solo a un porcentaje muy pequeño de la población, solo contiene harinas, aceite y mantequilla. Muy eventualmente llegan granos, pero no incluye ni carne ni ningún tipo de proteína. Con respecto a la situación en materia de derechos sexuales y reproductivos, yo tomé como tres ámbitos, lo que me parecía que eran como los más problemáticos: el embarazo adolescente, la escasez de anticonceptivos y la mortalidad materna. La próxima, por favor.
Bueno, Venezuela es actualmente el país con mayor índice de embarazo en América del Sur. El 21,64% de los niños o niñas nacidas vivas nacen en Venezuela, solo nos supera Nicaragua. Según datos nacionales, estos son datos oficiales del Ministerio de la Juventud, alrededor del 22% de los nacimientos que ocurren en el país son de madres adolescentes menores de 20 años. El 85% de los casos de embarazos en adolescentes ocurre entre los 15 y los 17 años de edad, mientras que un 15% está ocurriendo entre los 10 y los 12 años de edad. La tasa más alta de fecundidad adolescente, o sea, las menores de 20 años, se concentra en 50 de los 335 municipios del país, que se ubican en su mayoría en estados donde existe una alta proporción de población indígena, aunque hay una incidencia alta en estados altamente urbanizados también. Los principales son Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, Monagas, todos estos tienen población indígena. Zulia también, y Aragua, Miranda y Distrito Capital, que son, digamos, urbanos. Es evidente que la desigualdad reproductiva y la tasa de embarazo en adolescentes en Venezuela tiene una expresión territorial. La próxima, por favor. La próxima, anterior. Sobre esto, encontramos que el 36% de las adolescentes que nosotros habíamos encuestado había estado embarazada al menos una vez. Sin embargo, esos datos parecen ir a contravía de lo que el presidente Maduro cree sobre las mujeres y su reproducción, tal y como lo señala en un artículo Esther Pineda, investigadora feminista también. Obviando las alarmantes cifras de embarazo adolescente, el alto costo de mantenimiento de un hijo y que el 51% de las mujeres venezolanas no posee ingresos propios, salvo a los que puede acceder por la vía de algún subsidio de los que oferta el Estado, desconociendo además los preocupantes niveles de escasez de anticonceptivos, las altísimas cifras de mortalidad materna y las defunciones por aborto, el presidente Maduro recientemente ha llamado a la juventud a procrear. Eso es lo que queremos, la patria estudiando, la patria trabajando y la juventud procreando. Venezuela tiene que crecer, tenemos 30 millones de habitantes, aquí podemos vivir 60, 70 millones de personas. La próxima, por favor. Está claro que es una niña, ¿verdad? Bueno, esa fue una imagen que circuló hace 2 semanas en el contexto de la campaña electoral en un estado de los llanos de Venezuela. Lo que tiene dibujado en la barriga dice parto humanizado, y bueno, eso se difundió en un principio casi como una celebración cuando empezaron las lluvias de críticas por el Twitter y no sé qué, tuvieron que recogerla, pero en principio fue así como, bueno, parte de nuestro nuevo programa de gobierno va a ser humanizar el parto en una niña de 13 años. La siguiente, por favor. Bueno, sobre la escasez de anticonceptivos muy rápido, o sea, a partir del año 2014 la distribución masiva de métodos anticonceptivos y de barrera comenzó a diezmar drásticamente. Para el año 2015 se ubicaba en 45,2% y ya para febrero de 2016 se situaba en 80%. Para finales de ese mismo año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana decía que la escasez de anticonceptivos había alcanzado el 90%, rango que incluso se ubicaba por encima de la escasez general de medicamentos. Ahora, la escasez hoy se mantiene, aparecen algunos anticonceptivos, pero a unos costos que son absolutamente inaccesibles. Lo vamos a ver también cuando le preguntamos a las chicas si tenían acceso, si los podían pagar. La siguiente, por favor. La ausencia de anticonceptivos afecta especialmente a las mujeres porque además las mujeres no toman anticonceptivos solamente para prevenir un embarazo, o sea, muchas tienen que tomarlos por problemas hormonales o de otro tipo. Durante 2017 empezaron a aparecer algunas marcas, bueno, lo que decía de los costos, cuando nosotros preguntábamos a las entrevistadas sobre su acceso a los anticonceptivos, el 44% de ellas nos decía que no tenía acceso. Sin embargo, cuando discriminábamos por grupo de edad, encontrábamos que entre las más jóvenes, o sea, las que tienen entre 15 y 19 años, o sea, el 64% afirmaba que ni tenía acceso ni tenía cómo pagarlo. Entonces las muchachas nos decían algo así como, a pesar de los riesgos y la determinación y la conciencia de no, bueno, yo también quiero mis 3 minutos, de no tener condiciones para asumir un embarazo, en estos momentos no podían hacer más nada. Si varias de ellas nos lo decían así, o compro comida o compro las pastillas, o sea, tengo que asumirla como un riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, estos son como los números, o sea, ahí está, entre las chicas más jóvenes son las que menos posibilidades tienen de acceder a anticonceptivos. La siguiente. Bueno, sobre la mortalidad materna,
Pasa, por favor. Veamos el gráfico. Venezuela, históricamente, hasta el año 2003 había tenido una tasa de mortalidad materna alta, pero que se había mantenido estable. La siguiente. A partir o sea, se había logrado estabilizar y a partir del año 2009 se dispara un pico. Hay un momento en el que cae. La siguiente, por favor. Pero ya para 2016, o sea, se había disparado a el 60, ¿dónde está? Hasta el 2013 la razón de mortalidad materna se había mantenido más o menos estable. En ese momento el indicador estaba en 68,66%, es decir, por cada 100.000 nacidos vivos ocurrían 68 defunciones. En los 3 años siguientes esa cifra no paró de subir, no ha parado de subir. Para julio de 2016 la razón de mortalidad materna se ubicaba en 112,29, o sea, había aumentado 63% en apenas 36 meses. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de salud hoy? No funcionan los comités de mortalidad materna, la cantidad de mujeres que ha muerto, no se hacen autopsias obligatorias para determinar la causa por la que esas mujeres fallecieron, aunque las médicas que trabajan en el sistema de salud, que han hecho informes, o sea, que trabajaron en varios informes para llamar la atención sobre eso, dicen que la mortalidad está relacionada fundamentalmente con las mujeres se desangran cuando van a parir porque están mal alimentadas, llegan anémicas a parir y se desangran en el parto y muchas de las explicaciones tienen que ver con eso. La siguiente, por favor. Ese es el mapa de mortalidad materna en Venezuela según el último boletín epidemiológico que se publicó en el año 2000, se publicó a principios de 2017, después de que no se había publicado todo el 2015 y después de que se publicó, horas después la ministra de Salud había sido destituida. El siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, estas son imágenes, esta es la imagen de una maternidad de un hospital en Barquisimeto que se hizo viral en octubre del año pasado porque las mujeres no habían camas, no habían insumos y las mujeres estaban pariendo en las salas de emergencia del hospital. La siguiente, por favor. El gobierno tuvo que admitir la veracidad de las fotos. La siguiente, por favor. Pero enseguida redoblaron la seguridad en el hospital y quienes circularon las fotos, 2 médicas, 2 estudiantes de medicina residentes, 3 enfermeras y 2 camilleros fueron detenidos por el servicio, por la policía política, que llegaron al día siguiente al hospital a buscar los teléfonos de los que habían salido las fotos. Poco después creo que fueron liberados, pero se redobló la seguridad del hospital. Bueno, yo soy usuaria de un hospital y están controlados militarmente, no, pues, o sea, la siguiente. Voy a terminar aquí porque en el hospital Pastor Oropesa en Lara parece un laberinto. La vigilancia es mayor tras la foto que destapó las condiciones en las que se atendía a las parturientas recostadas en sillas de metal. Si hay alguien que camina despacio y observa mucho, no tarda en aparecer un empleado y preguntar ¿a dónde va? ¿Qué necesita? En una entrada lateral, un miembro de la milicia pide las cédulas y el papel que evidencia que usted tiene cita para la consulta. Mientras llaman a una paciente, una mujer pide dinero con su hijo de 1 año en brazos porque no tiene para comprar la inyectadora y lo que necesita para su tratamiento. Los trabajadores del centro de salud no contestan preguntas sobre las fotos por las que mantienen detenida a la asistente administrativa Lenín Martínez y nadie quiere hablar. La siguiente, por favor. Estas son mujeres indígenas en el estado Bolívar, del que por supuesto llega menos información porque, bueno, como decía Emiliano, el sur del país es como una zona con la que no hay una relación demasiado frecuente, directa, pero bueno, también se hizo viral la denuncia de que 5 mujeres habían parido en el suelo del hospital. La siguiente. Bueno, pasemos. Bueno, lo que yo quise hacer en todo caso fue, en el artículo lo podrán ver con más detalle, en los testimonios de las mujeres, en los datos que ellas mismas nos decían sobre su situación, fue como contrastar toda la retórica que ha habido en Venezuela en los últimos años sobre el desarrollo de una política feminista, socialista, de compromiso con las mujeres y no sé qué, y evidenciar que en el contexto de la crisis la fragilidad de esas políticas se hizo autoevidente y que en este contexto las políticas de contención de la situación de las mujeres son prácticamente nulas y son, digamos, de las más afectadas y cuyas vidas están más en riesgo por la desatención y porque los problemas que desarrollamos las mujeres por la maternidad, por las infecciones de transmisión sexual, por problemas, digamos, asociados a nuestra sexualidad, no tienen ningún lugar en la agenda nacional ni política hoy. Bueno, lo dejo hasta aquí y hablemos la discusión. Gracias.